chao. Uy, Pancha, la juega con todos. Mátela desde ahí. Buenas noches. Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bien, profe. Buenas noches, doctor. Bueno, yo iniciando, no están sino 34. Quería comentarles el tema de la posible sentencia que va a sacar la Corte Constitucional con respecto a la que se le dé la oportunidad a Andrés Felipe Arias de la doble instancia, ¿no? Como ustedes bien saben, Andrés Felipe Arias fue ¿qué? Condenado a 17 años, ¿no? 17 años de prisión y una multa de 30.000 millones de pesos. Fue condenado en el año 2014. La doble instancia prácticamente empezó a funcionar en el 2018. A Uribe lo llamó la primera instancia es porque hasta ahora se estaba iniciando el proceso y estaba en el desarrollo del juicio, ¿sí? Entonces se llamó y se tomó indagatoria. Entonces, si se diera esto, que sería un descalabro para la justicia colombiana, porque imagínense que si se da esto, entonces le da vía libre para que vengan todos los que están condenados por el DAS, todos los de la parapolítica, que son más de 50, los exalcaldes, el exalcalde de Bogotá, el hermano de Uribe, no, sería un descalabro terrible esa vaina, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, pero yo espero que, porque la Corte Penal, la sala de la Corte Penal no está de acuerdo en eso, pero la que sí es la Corte Constitucional, y seguramente habrá un choque ahí de trenes, pero ustedes saben que la principal corte aquí en el país es la Corte Constitucional, y en todas partes, porque todo lo que sacan se convierte en ley, en norma, ¿cierto? Entonces, toca estar muy pendientes de esa noticia. Y, para mañana va a estar el doctor Alejandro Rameri Arteaga, es magistrado de última instancia de la JEP. Nos va a hacer una exposición sobre el caso 003 de Dabeiba, ¿sí? ¿Sí lo han oído mencionar ese caso o no? Sí, doctor. ¿La de Antioquia? Sí, señor. Sí, exactamente. Las cosas. Muy bien, sí, perfecto. Entonces, es un caso de trascendencia nacional y tener un personaje de esos dentro de nuestro mucho es un honor, es algo privilegiado, ¿cierto? Que venga y nos haga una exposición sobre algo que es de actualidad nacional. Entonces yo voy a elegir a 10 personajes, a 10 estudiantes, para que preparen una preguntita. Aprendamos a preparar una pregunta cuando hay un expositor bueno, ¿listo? Pues leen y algo que les parezca de suma importancia, entonces preparan una pregunta. Bueno, yo tengo aquí la lista de los que han sido juiciositos. Lo voy a elegir. Bueno. Julie Edwin. Sí, señor. En el orden que lo estoy dando. ¿Sí? Sí. ¿Entendieron eso? Sí. Julie Edwin Benavides, ¿cierto? Sí, señor, que del caso de Dabeiba. Sí, entonces es elaborar una pregunta que mañana va a estar el magistrado de la JEP de segunda instancia. Entonces, de una vez para que una vez termine la exposición usted tenga Listo, lista la doctor. pregunta. Con mucho gusto. Es el primero, ¿yo? Ay, no le sirvió la cámara. Sí. Si quiere apaguen los micrófonos. Mientras el doctor Jairito Listo, doctor. Domínguez. La segunda pregunta. Señor. ¿Sí entendiste lo que estoy manifestando?
que mañana viene un magistrado de la JEP, Ah, de la JEP, sí, señor. el doctor Alejandro, entonces va a hablar sobre el caso 003 de Dabeiba. Para que elabores una pregunta, eres el segundo en preguntar. Bueno. Perfecto, doctor. Sí, señor. Tercero, Sarita de Chavarría. Buenas noches, doctor. Buenas noches. En ese orden que lo estoy dando, entonces yo mañana digo, primero Edwin, segundo Jairo Domínguez, tercero Sarita Echavarría. Entonces, directamente van haciendo la pregunta al magistrado. Bueno. Señor, sí, señor. De acuerdo, gracias. Sí, señor. Ahora, Jairo Laverde, que ha sido tan juicioso en esto. Tú eres el cuarto, Listo. Jairo. ¿Listo? Listo. Bueno, perfecto. Ahora en unas buenas preguntas, hermano. Bien. ¿Listo? Van una sola dama. Nosotros metemos otra dama. Ya metemos más chicos. Estoy cambiando esto y no me deja. Perdón, un segundito. Shirley. Shirley. Dime, profe. Shirley Velandia. Dime, profe. Entonces tú elaboras la quinta pregunta. Bueno, Sí, señor. Sí, señor. la sexta, Patricia Galvez. Ok, profe. La séptima, vamos a ver quién es, que no lo veo aquí. Don Juan de Dios. Doctor, buenas noches, con gusto. ¿La número qué? Perdón, doctor. La séptima. Listo, doctor, con mucho gusto. Octava. ¿Qué se hizo? Muchachos, qué pena una pregunta, es que yo me conecté hace como 2 minutos. ¿De qué está hablando el profesor? Qué pena. Jorge Pavón. La octava. Ok, doctor, ¿cómo no? Rodrigo ya está. Rodrigo Marín. La novena, Rodrigo Marín. Bueno, señor, sí, señor, con mucho gusto. Es que como en esto toca llevar como un orden así para que no quedemos tan... ¿Qué se me hizo? William Hernán. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Señor, dígame. Te toca preparar la pregunta 10. ¿Sí estabas enterado de eso? ¿Sí? Sí, acabé de entrar hace como unos 5 minutos y por favor me da la Ya información. te indico al final. Don Hernando Ponce. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor. Gracias. Entonces tú elaboras la décima, ¿listo? Sí. Listo. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué más? Catalina, ¿ya te puse o no? Catalina Espinel. No, señor.
No, señor, profe, acabé de entrar, entonces no estoy enterada, profe. A los que acabaron de entrar no los premiamos. William Hernán. Sí, señor, ¿Fue el que dígame la acaba de entrar? pregunta, doctor. Ya, espérate, miramos aquí. Nelson Peña. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Nelson Peña. Sí, señor. Entonces tú elaboras la pregunta 11. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Sí, señor. Nubia Alonso. Sí, doctor. La pregunta 12. Vamos a Bien, hacer 15. doctor. Gracias. Perdón un segundito. ¿Quién más? Ángela Sánchez. Señor. La pregunta 13. Ok. Quedan dos preguntas. ¿Quién más quiere preguntar? Para elegirlo. Profesor, déjeme una pregunta. Profesor William Cifuentes. María Estela. ¿Estela qué? Mariño, María Estela Mariño. Tú le haces pregunta 14. Estela Yo Mariño. Luis Omar, 15, ¿sí? William Hernández. La 15. ¿Y quién fue el otro? Luis Omar. Y Luis Omar la 16. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, repito, es que mañana va a estar el doctor Alejandro Ramberi Arteaga. Él es magistrado de la JED de segunda instancia, ¿no? Va a hablar sobre el caso 003 de la ABEIPA. Entonces, tienen que enterarse más o menos cómo es ese caso de la ABEIPA para que elaboren una buena pregunta, ¿sí? No repetir, sino yo le digo, pregunta 1, Edwin, entonces da la pregunta, el magistrado de una vez responde. Bueno, entonces, ¿qué Doctor, hora una pregunta. Dime. Doctor, una pregunta, pues teniendo en cuenta pues que son bastantes preguntas acerca de un solo tema. En el evento pues de que por lo menos a mí me toca la número 11, en el desarrollo del tema pues podemos ir cambiando las preguntas y pues salirnos un poquito del tema como algunas dudas acerca de la JEP. Si vos vas en la 11 y te das cuenta que ya han elevado tu pregunta, la que vos habías elaborado, la cambias rápido. ¿Listo? Sí, doctor, sino que, ¿a qué me refiero? O sea, para ejemplos, si en las primeras preguntas se abarcan como todas las dudas, podernos salir un poquito del caso 003 y abarcar otros temas. Sí, claro. Sí, claro que sí. Pero la idea es hablar de eso, porque es que cuando un expositor habla sobre determinado tema, la idea es hacerle preguntas y ese caso es para no 11, 15 preguntas, sino es un mundo de preguntas, hermano. ¿Sí? Esto es un mundo de... Si vos te pones a mirar todo un proceso, sale en un mundo de preguntas totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces, queda... ¿Tú eres Julie? ¿Julie Edwin? Yo soy Julie Edwin Benavides Chilito, doctor. Queda primera pregunta. Segundo, el doctor Jairo Domínguez. Tercero, sí, señor. Sarita Echavarría. Grábense el número de la pregunta. 4, Jairo Laverde. Mande. Shirley Velandia. Sexto, Patricia Galvis. Séptimo, Juan de Dios. Octavo, Jorge Pavón. Noveno, Rodrigo Marín. Décimo, Hernando Ponce. Décimo primero, Nelson Peña. Décimo segundo, Nubia Alonso. Décimo tercero, Ángela Sánchez.
14º, Estela Mariño. 15º, William Hernández. Y 16º, Luis Omar. ¿Luis Omar qué es? ¿Luis Omar qué es? Montealegre. Luis Omar Montealegre. Disculpe, doctor, es William Hernán. ¿Hernán? Sí, Cifuentes. Gracias, doctor. Entonces, en la temática de siempre cuando hay un seminario o una exposición, las preguntas se tornan con respecto al tema expuesto, ¿cierto? Si hay una buena pregunta que se salga del tema, funcionamiento, algo, pues vale la pena, pero aquí más bien centrarnos en esto. Si más bien ven que la pregunta que tenía preparada la eleva a otro compañero, entonces inmediatamente puede cambiarla. Bueno, es que yo creo que aquí me dicen que puede ser 20 porque las preguntas son casi concretas, ¿no? ¿Qué otra persona quiere preguntar? ¿Nadie más? Yo, Marcia Piñeros, profe. ¿Quién? Marcia Piñeros. Marcia Piñeros. Entonces tú eres la 17. Profe Rommel Vega. Gracias. 18, Rommel Vega. Gracias, profe. Karen Rojas. ¿Quién? Karen Rojas, doctor. ¿Y tú te llamas Karen Rojas? No. Sino que ella está ahí, ella quiere... Se parece. Eso, ya estamos estudiando Derecho y Karen tiene cédula, sí. ¿Sí? Sí, señor, claro. ¿Y entonces por qué vos no lo pedís directamente? No tienes que poner un abogado para eso. ¿Sí querés? Bueno, sí, señor. Ah, no, si querés. Sí, claro, sí. Pues ahí el doctor Rodrigo. Si no querés, no hay problema. Sí, no hay lío. Listo. ¿Quién más? Queda uno. ¿Quién se arriesga? Marcia, Verónica, ¿ya? Yo, profesor Marcela López. Listo, Marcela. Entonces, Marcela es la que cierra. Entonces, las últimas fueron... ¿Quién es? Marcia Piñeros. Rommel Vega, Roxana Rojas y Marcela. ¿Marcela qué? Doctor Karen Rojas. Marcela López. Karen Rojas, sí. Karen Rojas y Marcela López. Listo. Entonces mañana estamos pendientes, ojalá estemos muy a las 8 para que podamos avanzar. ¿Listo? Ya había una ¿qué? Una exposición individual que habíamos dicho, creo que era Shirley la que iba a exponer. Sí, señor. Entonces empecemos de una, Shirley. Pónganle mucho cuidado. Pues. Estoy intentando conectarme al equipo del computador para compartirles, pero no puedo. No sé por qué. Es mi primera vez con el computador y no pude. ¿Por qué no le pides el favor a alguien que sepa? Espérame un segundito ya. Shirley, dele compartir pantalla. Es que no estoy en el computador, estoy en el teléfono. Entonces, Panchita mándemela. me iba a preguntar, doctora Panchita me iba a preguntar. Yo no soy tímida. Profe, dame un segundo, se la envío a Pancha para poderla presentar. Perfecto. Dale cuidado. Toque la pantalla. En la mano, en la parte de arriba, a mano derecha, aparece una flecha verde que dice compartir. Dele ahí y ya. O sea, cada semana vamos a tener un invitado que es muy importante, ¿cierto? Y la otra semana vamos a tener... Pues, profe, mientras ella se organiza, que alguien más vaya exponiendo para no gastar tiempo. ¿Quién más estaba hoy para exponer? Yo, profe Karina Urrego, buenas noches. Yo, Karina, doctora Karina. Empieza de una. Ok, Entonces, yo... No vayan a compartir todavía las diapositivas, sino tenerlas listas. Sigue, doctora Karina.
Bueno, buenas noches, profe y compañeros. Yo creo que les voy a enviar la presentación por WhatsApp porque también tengo el mismo problema. Estoy desde un teléfono, entonces a continuación se las envío. Hágale pues. Ay, yo no he reportado el inicio. Oye. Listo, creo que ahí ya les llegó. Bueno, esta noche les voy a hablar un poco de qué es el tipo penal, de qué es el tipo objetivo, de qué es el tipo subjetivo y algo sobre los delitos omisivos. Entonces, para entender un poco esta clasificación, vamos a dar una corta definición de qué es tipo penal. Ya pueden ver las diapositivas. Bueno, ok. Sí. Bueno, decimos que tipo penal es un conjunto de elementos que describen cierta conducta como prohibida. La descripción precisa de las acciones u omisiones que son consideradas como delito y a los que se le asigna una pena o una sanción. En las cuales tenemos la primera clasificación, que es el tipo objetivo. Se trata de estados y de procesos externos, especial y temporalmente perceptibles por los sentidos, fijados por la ley descriptivamente y que en su oportunidad deben ser apreciados por el juez. Es decir, abarca solamente la exterioridad de la conducta, preside todo lo interno y son aquellos que el autor puede conocer a través de los sentidos. Son objetos del mundo exterior que el autor puede conocer sin hacer una especial valorización. Decimos también que el tipo subjetivo es la referencia a un determinado propósito o fin de la acción o a un ánimo específico con que debe contenerse. Se refiere a la voluntad del sujeto. El dolo y la culpa son parte de los elementos subjetivos. Decimos que el dolo, que lo regula el artículo 22 del Código Penal, es la realización de la acción o el sujeto que tiene que actuar voluntaria y conscientemente. Se dice que la conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Decimos que la culpa es la conducta imprudente y no se tiene la intención de ocasionar daño, pero aún así sucede la acción. Está regulada en el artículo 23 del Código Penal. Se dice que la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción, al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto. Por ser previsible o aprendido previsto, confío en poder evitarlo. Ok. Decimos que en el delito omisivo, para entenderlo mejor, vamos a dar un concepto de omisión que está regulado en el artículo 25 del Código Penal. Se refiere a la conducta que consiste en la abstención de una actuación que constituye un deber legal. Cumpliéndose los requisitos legales, la omisión puede constituir un delito o una falta. Es decir, el delito omisivo es el no hacer frente a una situación donde se está en posibilidad de ayudar en cuanto pudiese, pero por el contrario no se hace nada y se ignora la situación, cometiendo así el delito de omisión. El delito omisivo doloso, si se interrumpe el audio, por favor me lo hacen saber. Gracias. Cuando se deja de cumplir el deber con la convicción de que con ello ocasionará un perjuicio a un tercero, daño que debió y pudo evitar, delito o falta consciente, producido cuando el sujeto se abstiene de hacer algo frente a una situación que legalmente reclama la acción. Hablamos de delitos omisivos cuando nos referimos a todas aquellas acciones que no involucran un despliegue de energía física.
En estos podemos contener el delito de omisión propia y el delito de omisión impropia. El delito de omisión propia son aquellos en que un sujeto determinado no realiza una conducta exigida por la norma penal. Un ejemplo de ello sería la omisión de socorro, que está estipulada en el artículo 131 del Código Penal. Se dice que un ejemplo sería cuando una persona se abstiene de prestar ayuda o auxiliar a alguien que se encuentra en una situación de peligro. También tenemos el delito de omisión impropia. Se habla de omisión impropia de comisión por omisión cuando una persona... Se fue el audio. Karina, se cortó Se fue. el audio. No se escucha nada. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, ok. Qué pena con ustedes, es que tenía un poco problemas con la conexión del internet. Bueno, nos quedamos en delito de omisión impropia. Se habla de omisión impropia o de comisión por omisión cuando una persona que tiene una posición de garante de un bien jurídico afectado y estando obligado de esta a formar a realizar determinadas acciones, no las cumple provocando consecuencias negativas. Un ejemplo de ello sería cuando un profesional sanitario que trabajando en una agencia médica, en una urgencia médica, abandona a un paciente sin motivo alguno. Eso fue lo que investigué y lo que tengo a la mano. Muchas gracias, compañeros, doctor. ¿Y qué conclusión sacas de esta exposición? Profe, pues que yo entendí que por tipo objetivo es como la exteriorización que tiene, digamos, la persona en sus 5 sentidos a las cosas exteriores. Y el subjetivo es como cuando ya recae la acción, cuando se tiene una intención. Perfecto. Valentina Bautista. Gracias. Hola, Doc. ¿Cómo estás, Valentina? Bien, sí, señor. No. Sí, señor. A ver, haznos un recuento de la exposición que acaba de presentar tu compañero. Bueno, Karina inicialmente nos estaba hablando del tipo penal, nos decía que es un conjunto de elementos pues, que nos describen ciertas conductas del ser humano. Nos habló de una clasificación, nos habla del tipo objetivo, del tipo subjetivo, nos clasifica el dolo y la culpa dentro del tipo subjetivo. También nos habla del delito omisivo. Entonces nos habla de la omisión como una conducta de abstención a una actuación y nos hace referencia a que esto es según el Markel y según el tipo de delito. También nos habla del delito por omisión impropia, pues donde se habla de una persona que es un garante del bien jurídico, que es afectado. Muy bien. Muy bien, muy bien. Rafael López, haznos un recuento del tipo penal. Rafael, ¿qué se hizo Rafael López? Pero yo lo había visto ahí. Doctor, que tengo un problema con el computador, ya pasé del celular. ¿Me escucha?
Sí, sí, te escuchamos. Bueno, Sí, bueno, se me sale la señal. Bueno, nos, bueno, nos hablaba del que realmente no se te escucha nada. Está con eco. Es que creo que tienes dos escucha, cuentas abiertas. doctor. Que debes tener 2 cuentas abiertas, dice. Entonces, Rafael López. ¿Es el mismo? Es que está Rafael López y al otro lado Luis Rafael. Sí, profe, creo que es el mismo y por eso se escucha de esa Es manera. por eso que tiene ese eco. Don Juan Macías, el doctor Juan Macías. Doctor, háblanos sobre la exposición que se hizo sobre el tipo penal. Qué pena, doctor, no lo escucho bien. Doctor. ¿Perdón? Doctor. ¿Qué dices? ¿No estabas? Doctor Juan Macías. ¿Cómo sí, señor? Aló, sí. Los demás cierren los micrófonos que está hablando el doctor Juan Macías, por favor. Coméntanos, por favor. Lo que pasa es que tengo problemas con mi red, entonces no alcancé a escuchar muchas cosas de lo que decía la compañera. Precisamente estaba escribiéndole para ver si me enviaba la exposición por interno para yo poderla estudiar un poco más. Sí, ella lo va a mandar ¿a qué? Lo va a mandar al WhatsApp. Sí, señor. Joana, Sí, para yo. Doctor, ¿ya me escucha Rafael López? Ahora sí, Rafael. Sí. Qué pena, doctor, que es que tengo problemas también con mi internet, pero ya me conecté del celular. No es que te veíamos en 2 cuadros. Sí. Estabas doblado. Doctor, nos hablaba de tipo penal, que era un conjunto de elementos que describían la conducta prohibida. Nos hablaba del tipo subjetivo, del tipo objetivo y del tipo subjetivo. Del tipo objetivo, que eran procesos externos, del tipo subjetivo, nos hablaba del dolo, del delito omisivo, que era una conducta de abstenencia de una acción. Nos hablaba también del tipo subjetivo del dolo, la culpa, la conducta imprudente, que la culpa es una conducta imprudente, nos hablaba también. Más o menos eso fue lo que pues pude captar de la exposición de la compañera, doctor. Perfecto. William Cifuentes, ¿qué es dolo? ¿Concepto de dolo? Es la realización de una persona a conciencia de saber que le va a causar un daño a una persona. Y Carlos Alfonso, ¿qué es la culpa? Carlos Alfonso no está, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí está? Es que estoy corto de la conducta es la conducta imprudente, no se tiene a la intención de causar daños, pero aún así sucede la acción. ¿Qué opina Belisario del concepto dado? Belisario Hernández, ¿no está? Bueno, ¿me escucha, doctor? Realmente no es una exposición larga, es corta. ¿Me escucha? Sí, Ahí perfecto. Ya. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Doctor. Okay. Sí, dinos. Sí, doctor. Entonces estamos hablando del tipo penal, que es el conjunto de elementos. Está grave. Jefferson. Jefferson. Dígame, doctor. ¿Cómo estás? Bien, ¿No bueno. tienes imagen hoy o qué? Ya. No te veo. ¿Ya?
Ah, listo. Entonces, háblanos sobre el tipo penal, la clasificación de los tipos. La clasificación, que hay dos tipos de objetivo y subjetivo, tipos de omisión de dolo, conclusión, tipo de objetivo son 5, en sus 5 sentidos, es cuando actúan con dolo. El objetivo, espera, me perdí. Son dos, el objetivo cuando se tiene la malicia de hacer daño a algo, y el punto de ser humano, y el dolo es cuando se actúa con culpa de hacer una intención o daño. Belisario, ¿y quieres apagar? Sigue. Bueno, pues se puede llegar a otro párrafo. Tipo penal, notificación de un tipo penal. Precisa. Por favor, apaguen los micrófonos. ¿Sí? Gracias. ¿Quién está hablando? ¿Qué pasó? Entonces, Karen Sánchez. Doctor, buenas noches. Karen. Sí, Buenas señor. noches. ¿Cómo estás? Bien. Bien, doctor. Háblanos sobre la tipicidad. La tipicidad, claro que sí. Está la clasificación de los tipos. Estaba equivocado, qué pena. Doctor, lo que pasa es que lo escucho muy entrecortado. Que nos hable sobre la tipicidad. ¿Me oyen entrecortado usted? Sí, señor. Entonces la señal está mala para todos. Hablar sobre la tipicidad. Está muy mal. ¿Está qué? Está bastante malo la señal, profe. Malita la señal. ¿Será para todos o será la mía? La tuya también la escucho así como maluquita. Profesor, déjeme participar, yo le hago las aclaraciones. ¿Quién? Luis Omar Montealegre. Listo, Omar. A ver, hágale pues. Bueno, profe, lo que hemos estado hablando o lo que nos tocó la niña Karina, eso realmente sobre los elementos del delito, componentes o características. En la tipicidad es una conducta típica que tiene que ver con toda la conducta que conlleva una acción o una omisión, que se ajusta a los presupuestos detalladamente establecidos como delito dentro de un cuerpo legal. Y usted también preguntaba, profe, la culpabilidad que hace parte también como un elemento del delito. La culpabilidad es la producción de un resultado típico y antejurídico, previsible y evitable a consecuencia de haber ignorado un deber de cuidado que debiera ser exigible jurídicamente. ¿Esto qué tiene que ver con la omisión? Pues la omisión es un delito, pues es hacer, no hacer, o hacer lo que no debiera hacer. Me refiero, es el no hacer lo que usted tiene que hacer. Un médico, atender a una persona que puede prestarle su servicio y omitió darle el servicio para lo cual él profesionalmente estaba capacitado para hacerlo. Entonces puede ser una omisión impropia que también habló Karina. Uno puede estar en su profesión adaptado a hacer esa acción, pero por omisión no quiso hacerlo por voluntad propia, comete un delito y puede llegar a lo que estuve hablando anteriormente, la tipicidad, la culpabilidad y la acción o la antijuricidad. Realmente lo que estaba tocando Karina era realmente los elementos, parte de los elementos que hacen parte del delito. Bien. A ver, Sarita, ¿estás ahí? Sí. Sí, señor. Para que sea delictuosa la conducta deben cumplirse 3 requisitos. ¿Cuáles son? Para que una conducta sea punible debe ser típica, antijurídica y Perfecto, culpable. muy bien, muy bien.
Rommel Vega. Profe, buenas noches. Háblanos sobre el tipo homicidio doloso, que los pusieron. Homicidio, el homicidio doloso o omisivo. El omisivo es cuando la persona deja de realizar una acción y permite que se cometa el delito. ¿Qué dice Patricia? Buenas noches. ¿Qué pregunta, doctor? Sobre el tipo homicidio doloso. Bueno, el tipo omisivo doloso dice que cuando no se cumple el deber por abstenerse de hacer algo en la posibilidad de hacerlo. Lo que decían los compañeros hace un momento, cuando un médico no auxilia a una persona en el momento que debió hacerlo. Un ejemplo claro sería en la calle, un accidente y omite su deber como tal, que es atender. Angie Silva. Buenas noches, ¿Cómo profe. está, Angie? Sobre el tipo omisivo imprudente o culposo. Dice que el delito homicidio, ¿me dice? No lo escucho. Homicivo, el culposo, pues, para que el imprudente. El tipo Dice que pues sí. cuando se deja de cumplir el deber con la convicción de que ello ocasionará prejuicio a un tercero, daño que debió o pudo evitar. Pues eso le entendí. El delito o la falta consciente producido cuando el sujeto se abstiene de hacer algo. ¿Qué opina Jorge Antonio de la respuesta? No te escuchamos. Prende el micrófono. Ah, está apagado. Sí. Pues decíamos que esos tipos pueden ser tanto objetivos como subjetivos, ¿no? Objetivo pues proviene de la conducta externa humana. Esto está dado por los verbos bien sea dañar, sustraer, y que puede ser subjetivo también, que está caracterizado por el estado mental de la gente en el acto delictivo, que a su vez permite constatar compromisos psicológicos en cuanto a la acción y el resultado en caso de que lo haya. Bien. Sandra. Sandra Forero. Buenas noches, le escucho. ¿Cómo estás, doctora Angie? Bien, doctor, sí, señor, muchas gracias. Háblanos sobre el tipo omisivo y prudente. Sobre el tipo omisivo, pues bueno, lo que recuerdo de la compañera Karina, ella nos hablaba primero del concepto de omisión, que era una conducta que consistía en la excepción de una actuación que constituía un deber legal. Que este tipo de conductas también están, ya explicó, me acuerdo del omisivo doloso, el de omisión propia y el de socorro, son los que tengo presente. También nos hablaba de la omisión propia y hacían parte de del tipo subjetivo de acuerdo a los tipos penales que ella nos estaba explicando. Ernesto Martínez, ¿qué opinas de esa respuesta? Perdón, está bien, doctor. Sí. Sí, pues sí, que pues la omisión pues consiste en la abstención de una conducta, de una actuación constituyente del deber legal. Joan Rendón. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Dígame, doctor, ¿cuál sería la pregunta? Háblanos sobre, eso es un recuento de lo que de la exposición. Ok, doctor. Ella nos habla sobre el tipo penal.
nos indica que Tipo el penal, la tipo penal es, tipicidad. exactamente, el tipo penal es un conjunto de elementos donde estos describen la conducta como un hecho delictivo. De igual forma, nos indica que el tipo penal se divide en el tipo objetivo y el subjetivo. El objetivo es el estado y los procesos externos, es decir, la exterioridad de la conducta como tal en este tipo objetivo. Y en el subjetivo lo dividimos entre la conducta cuando se comete por culpa o por dolo. En la culpa, cuando no tengo la intención de cometer el hecho, y asimismo el dolo, cuando sí hay una intencionalidad de ocasionar el daño o cometer el hecho que se considera como delito, doctor. Perfecto. Ya seguimos con quién. ¿Puedo participar, doctor? Jairo Laverde. Jairo. Jairo. Se fue. Jairo Laverde. Royson. Sí, doctor, buenas noches. Haznos un recuentico de la conducta y sus teorías. Listo, doctor. La compañera nos habló del tipo penal, que son un conjunto de elementos que describen cierta conducta. Esas conductas son por acción o por omisión, cometida por el hombre, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Sí. Nos habló del tipo objetivo, que es cuando la conducta es exteriorizada lesionando el bien titulado, ¿no? Que es el derecho que infringe con el comportamiento. Nos habló del tipo subjetivo, que puede ser la culpa, el dolo o la preterintención. La culpa es cuando lesiona al otro sin la intención de hacerlo, ¿cierto? Dolo cuando hay intención y preterintención cuando la intención de realizar el acto va más allá de lo deseado. Por ejemplo, alguien quería asustar a otra persona y le tira una piedra, ¿cierto? Con tan mala suerte que la piedra terminó lesionándolo. Es una preterintención. La persona no tenía la intención de lesionarlo. Sin embargo, sucedió el hecho. En ese caso, lográndose demostrar, entonces ya no sería título de dolo, sino de preterintención. Perfecto. Ha bajado el número de estudiantes, entonces por WhatsApp me contestan rápido cuando es una conducta dolosa. Ya. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Eso era sencilla. Apaguen los micrófonos. Listo ya. Doctor, ¿puedo hacer un recuento? ¿Quién quiere intervenir? Sí, doctor, ¿puedo hacer un recuento? Hágalo. Doctor, lo que Karina pues, nos acaba de hacer con su exposición es hablarnos del tipo penal. Y dice que el tipo penal es un grupo de elementos que describen una conducta contraria a la ley. Nos habla del tipo objetivo, dice que es una conducta exteriorizada de la conducta y se expresa a partir de un verbo matar, dañar, sustraer, ocultar, etc. El tipo subjetivo nos habla de la voluntad del sujeto, que hay el dolo y la culpa. Nos habló también que en algunos casos el tipo penal no contempla ningún componente subjetivo y en estos casos se denomina delito formal. Nos habló del delito omisivo y nos dijo que el delito omisivo está en el artículo 25 del Código Penal y habla de la omisión o la abstención de realizar una actuación que tiene el deber de hacer.
y nos habló de 3 tipos de delito omisivo. Entonces dijo que el delito omisivo es no hacer lo que tiene el deber legal de hacer. El delito omisivo doloso, cuando se deja de cumplir el deber sabiendo que con ello va a causar un daño. Delito de omisión propio, una conducta exigida por la ley, como es ejemplo la omisión de socorro que está establecido en el artículo 131 del Código Penal. Y el delito de omisión impropia, cuando se tiene una posición garante de un bien jurídico y con la omisión afecta esta obligación o deja que, por ejemplo, maltraten a un ciudadano ya estando bajo la protección de la policía. Y también dijo que para que una conducta sea punible debe ser típica, antijurídica y culpable. Gracias, doctor. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere intervenir? Doctor. Yo, doctor William Cifuentes. ¿El doctor Rodrigo? Sí, señor. Sí, doctor. Ya, doctor William. Gracias. Básicamente, doctor, pues, para hablarlo más coloquialmente, cuando se habla del tipo objetivo es digamos, la descripción del delito, que es matar, robar, ¿sí? Pero entonces digamos que para la parte penal no basta solamente con que se exprese de esa forma, sino que tiene que tener ese componente subjetivo, que en este caso, pues, el componente subjetivo lo hablamos desde el punto de vista del dolo y la culpa. Dolo entendiéndose como la intención, como la planeación de causarle daño, causar daño al bien jurídico de una persona. Y la culpa es, digamos, es la falta de pericia de un individuo. Ahí cometería culpa. Perfecto. ¿Quién más quiere intervenir? Sí, doctor William Cifuentes. Un aporte, doctor, gracias. Que en el tipo subjetivo la culpa está en el artículo 23 y el dolo está en el artículo 22 del Código Penal y el delito omisivo está en el artículo 25 del Código Penal. Decimos que al igual el dolo en sí es la realización de la acción a conciencia que daña a una persona y la culpa es una conducta imprevista para donde haya acción. Gracias, doctor. A ver, Luz David, algo, eso es un aporte, como un resumen de lo que hemos visto aquí de los tipos penales. Profe, hablamos de que el tipo penal es el conjunto de elementos que describen ciertas conductas prohibidas. Hablamos que, bueno, que todo esto está contenido para que una conducta sea punible, ¿no? Debe tener el tipo subjetivo, el tipo objetivo. Hablaban que el tipo objetivo hace referencia o describe como las manifestaciones del individuo de las conductas, o sea, hacia afuera, de realizar la conducta. El tipo subjetivo se refiere a la voluntad del sujeto, que esto comprende el dolo y la culpa, que el dolo es como la intención que tiene el individuo de realizar la conducta o de hacerle un daño a otra persona. La culpa se tiene con la culpa es, no tiene la intención la persona, pero aún así, pues, realiza la conducta. Hablaban también de la omisión. La omisión es como aquella cosa que uno tiene el deber de hacer y se prohíbe de hacerlo. Entonces esto ya entraría en la culpa. Eso fue todo lo que como que entendí de lo que han venido hablando. Listo, Luis Antonio Páez. Para que sea delictuosa, buenas noches. Para que sea delictuosa la conducta, debe cumplirse 3 requisitos. ¿Cuáles son? ¿Para que sea delictuosa la conducta? Sí. Uy, doctor. ¿Le puedo decir, doctor? Porque... Yo le digo. Bueno, Nubia, a ver, Nubia. Sí, doctor, para que la conducta sea delictiva se deben cumplir 3 requisitos, es que sea típica, antijurídica y culpable. Muy bien. ¿Quién era el otro que iba a hablar? Martínez, doctor. ¿Ernesto? Sí, señor, es que ahorita me cogió patinando.
Listo, a ver, haznos un recuento de la... Sí, entonces está, dentro de los elementos del dolo tenemos pues el conocimiento, que es realizar un hecho antijurídico. La voluntad, que es realizar un delito, tener la voluntad de cometer un delito. Y la acción es querer la acción típica del delito que va a realizar. Y el dolo es el conocimiento y la voluntad de realizar un delito, una conducta punible. O sea, buscar un resultado punible a través de las manifestaciones externas representadas en un resultado requerido. Y en la culpa, pues hay tres formas de culpa. Está la imprudencia, la infracción del deber cuidado. Por ejemplo, en el caso que colocaban los compañeros de la omisión de socorro, que no solo le puede ocurrir a un médico, sino también le puede ocurrir a uno, que una persona se accidenta y uno tiene la posibilidad de ayudarle y no lo hace. La impericia, en el caso de que una persona inexperta, por ejemplo, esté conduciendo un carro y en ese proceso pues atropelle a alguien, pues esa es una forma de culpa. Y la negligencia. La negligencia es cuando uno está desarrollando una acción en la cual usted no tiene el conocimiento suficiente y por esa falta de conocimiento comete un delito o un acto punible, doctor. Marcela López, ¿cuándo un delito es culposo? Doctor, cuando se actúa de manera imprudente, ¿sí? Cuando no está la ejemplo que puso el compañerito, que se tira una pi. ¿Señor? Un ejemplo tuyo. Listo. Ahí Riera. Muy bien. Juliet Paola, ¿ya habló? Juliet. No. Juan Diego Toro. Sí, señor. Danos un recuento de lo que estamos hablando. Pues están hablando es del tipo penal. Consideradas como delito. Dentro de esa conducta penal tenemos dos componentes, que es el Está mala la señal, ¿sí o no? No te entendemos. Cambiaste el... Lina Quimbaya. Subjetivo. ¿Sí me escucha, profe, no? No, te estábamos escuchando entrecortado. ¿Y ahora? Ahora sí, perfecto. Apenas ibas terminando de arreglar el micrófono. Bueno. No, está dañadísimo. Ahorita lo arreglas y intervienes. Apaga el micrófono un ratito, Lina Quimbaya. Los componentes, ¿no? No, apágalo y más tarde intervienes, por favor. A ver, Lina. Para que sea delictuosa la conducta deben cumplirse 3 requisitos. ¿Cuáles son? Toca que pegues más el micrófono a la boca. Típica, jurídica y culposa. ¿Cómo es? Repite. Típica. Creo que estás en un pequeño errorcito. A ver, dilo. Dilo. Tipicidad. Que tiene que ser antijurídica. Muy bien. Y tiene que ser culpable. Perfecto. Paola Ardila. Sí, señor. A ver, haznos un recuento de todo lo que hemos visto hoy en esta exposición. Hoy, bueno, Karina nos habló sobre los tipos de conducta,
que hay objetivos, que es la descripción del delito como tal, que puede ser el hurto, el homicidio, que está el subjetivo, que se divide en dolo y culpa. El dolo es la intención de causar el daño cuando hay dolo, y cuando hay culpa es la no intención de hacerlo, pero que se causa. Por ejemplo, cuando un señor de una buseta atropella a una persona, él no tenía la intención de hacerlo, pero por cosas del destino lo atropelló. Y también habla del homicidio doloso, que es cuando se omite hacer, se omite brindar, digamos, por ejemplo, el auxilio a una persona que lo necesita, bien sea cualquier persona puede omitir, digamos, brindar ese auxilio a alguien, y eso ocasiona digamos, la muerte a la persona. Perfecto. A ver, Juan Sebastián. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo un delito es culposo? Cuando, hablando del tipo penal, ¿sí? Sí, aquí es todo de penal. Todo de penal. Es cuando interviene la voluntad de la persona y pues se puede tipificar o puede darse de tres maneras: de manera dolosa, culposa o preterintencionada. ¿Cuándo es culposa? Cuando se actúa de manera imprudente, y el Código Penal dice algo así como cuando se prevé el resultado, perdón, no, cuando se hace una actividad riesgosa y aún previéndose el resultado, se confía en que esa consecuencia no va a suceder. Y es que cuando nosotros hacemos una actividad riesgosa, nosotros asumimos que podemos hacer algo y no va a generar ningún tipo de conducta penal. Por ejemplo. Y para un ejemplo sería, por ejemplo, conducir. Otro, ese ya lo dieron. Ser de pronto supervisor de alguna obra y con las medidas de precaución, digamos, convencionales, de pronto querer saltarse algún protocolo. Uno sabe que está corriendo algún riesgo y al permitir que se saltara ese protocolo, uno confía en que se pueda evitar el resultado de esa falta, por decirlo así. Y si alguien resulta lesionado, pues yo voy a responder culposamente por haber omitido esa norma. Muy bien, Oscar Danilo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Para que una conducta sea delictuosa requiere de tres requisitos o elementos. ¿Cuáles son? Sí, señor. Tenemos la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. ¿Cuándo es la conducta antijurídica? Pues es cuando se realiza un acto que va en contravía del ordenamiento jurídico. Para este caso sería de la ley. Y por este actuar o esta actividad, pues se dice que es un delito, porque está descrito en la norma como un delito. ¿Cuándo es típica? Cuando está en el ordenamiento, cuando está escrita en el ordenamiento jurídico como ley. ¿Y culpable? ¿Sí? Culpable, pues cuando se actúa con culpa. Realmente ahí es que se tiene que ser una conducta imprudente, y pues aquí media el dolo y la culpa dentro de este mismo. Sí, que el dolo es actuar con la voluntad y la culpa pues es la conducta imprudente, pero que igual conlleva a unos hechos que se tipifican como un delito. ¿Cuándo se determina un tipo doloso? Un tipo doloso es cuando la persona actúa con la voluntad, sabiendo que la actividad que va a ejercer se tipifica como un delito, sin embargo la realiza. Ejemplo, cuando una persona, no sé, se hace en la calle, espera a que venga una persona y aprovecha una oportunidad para hurtarle de su teléfono. O sea, sabiendo él que esa actividad se tipifica en la norma como un delito, ¿sí? Como hurto, ejerce la acción, se activa y ejerce la acción como tal. O sea, es consciente de lo que va a realizar. Perfecto. Víctor Manuel.
Víctor. Se fue, ahí está ahorita. Entonces pasemos a otro. A Juan Sebastián. Víctor Otra Manuel. vez, Doc, acabé de participar. Víctor Manuel. A Víctor Manuel, a ver. Haznos un recuento de lo que hemos visto. Juan Sebastián fue el que actuó. Bueno, se ha visto los elementos del delito. Entre esos, el sujeto activo, el sujeto pasivo, sí, la acción del delito, la tipicidad, la antijuridicidad del delito, la culpabilidad, entre algunas cosas, imprudencia, negligencia, impericia, inobservancias de reglamentos. Han hablado de que para que un delito sea punible tiene que cumplir las 3 reglas, que es típico, antijurídico y culpable. Perfecto. ¿Aló? Sí, sí, sí. William Arboleda. Profe. Para que sea delictuosa la conducta de cumplir 3 requisitos, ¿cuáles son? Típica, antijurídica y culpable. Defina cada uno de ellos. Pues como decía el compañero, digamos que la típica... Y un ejemplo. Que esté dentro de la ley, que sea de orden jurídico, ¿no? Como digamos un robo, un asesinato, que están tipificados dentro de las normas. La antijurídica, que esté fuera de la ley. Y la culpable, pues esa sí no la entendí muy bien porque pues estamos hablando de que decía el compañero de que tenga el dolo y que tenga la culpa, pero esa sí no la pude entender muy bien, profe. A ver, Karen Moreno, explica las 3 para que entiendan la última. Karen. Aló. ¿Profe, me escucha? Sí. Pega un poquitito más el micrófono. Y ahí. Perfecto. ¿Cómo era la pregunta, profe? Para que sea delictuosa la conducta de cumplir 3 elementos. Y explique cada uno de ellos. Y un ejemplo. Ok, entonces tenemos que son típica, antijurídica y culpable. Donde la típica debe estar dentro de la ley, es decir, que debe estar dentro del margen de ella misma. Antijurídica, que esté fuera de la ley. Culpable, es decir, que este delito se haya declarado, pues como le dice la palabra, culpable, digamos, un asesinato. Bueno. María Estela. María Estela. Sí, doctor. Cuando un delito es denominado doloso. Doloso. Doloso es la realización de la acción del sujeto que tiene que actuar voluntariamente, actúa voluntariamente y conscientemente. Esta conducta es dolosa. Cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización, a pesar de todo, ¿no? También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja libre